Tome su lugar. Van a salir los jóvenes y los adolescentes. Ok, los jóvenes solamente los que salen en el baile y en las obras. Los demás aquí se quedan castigados. Muy bien. Queremos, hermanos, continuar con nuestro proceso de estudio. Y ya ve que no es lo mismo estudiar las Escrituras que solamente leer algunas cosas y no profundizar, sino que el estudio de las Escrituras es algo que conlleva muchas cosas. Conlleva muchas cosas, no solamente es nada más, ¿verdad?, leer por encimita y a ver qué entendemos, sino que hay que profundizar en las cosas. Por eso le decía que el estudio de este libro, como es Apocalipsis, pues es muy complejo. Se necesita verdaderamente tener un conocimiento doctrinal amplio. Se necesita también tener un conocimiento más avanzado de las cosas de Dios, saber técnicas de interpretación como la hermenéutica, la exégesis y todas esas áreas teológicas y técnicas que nos ayudan para una mejor comprensión, porque la profecía no es nada fácil de entender y se requiere que haya ese entendimiento para que el Espíritu Santo nos muestre todas las cosas. Hoy vamos a ver, hermanos, la visión de Cristo glorificado. La visión de Cristo glorificado que está en el capítulo 1, pero está desde el versículo 9 hasta el 20. Aunque hoy solamente vamos a analizar uno de los aspectos, de los tantos aspectos que tiene el pasaje del 9 al 20, pero hoy solamente vamos a ver un aspecto. Pero todo el tema, ¿verdad?, se llama la visión de Cristo glorificado. Y dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 11, que es donde vamos a ver ese aspecto tan importante que hoy vamos a mencionar. Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. En estas semanas, hermanos, hemos estado analizando 5 aspectos, ¿verdad?, anteriormente, que fueron la necesidad de la segunda venida, la gloria de la segunda venida, el alcance de la segunda venida, la respuesta de la segunda venida de Jesucristo y la certeza de la segunda venida de Cristo. De los aspectos que estuvimos viendo la semana pasada, nos faltó ver un solo aspecto, que es la respuesta a la segunda venida. Este quinto aspecto que vimos la semana pasada, que es la respuesta a la segunda venida, lo vemos con las palabras en el pasaje de Apocalipsis 1:7 que leímos la semana pasada, con las palabras sí, amén. Y aquí encontramos 2 palabras que en el español, bueno, pues solamente leemos sí y amén, pero no discernimos que aquí hay una palabra griega y una palabra hebrea. La palabra sí, que es la palabra jai en griego, y la palabra amén, que es una palabra hebrea. Después de haber ofrecido entonces la respuesta tanto a los creyentes
como de los incrédulos a la segunda venida de Cristo, Juan interpone su propia respuesta y dice una palabra griega y una palabra hebrea al mismo tiempo. Dice Hai Amen, o sí, amén, utilizando estas palabras fuertes para afirmar esa expresión, ¿verdad?, de un llamado de aceptación a la venida de Cristo. Y así el apóstol Juan abogó por la segunda venida de nuestro Señor. Si nosotros tuviéramos un cuadro, podríamos ver dos aspectos importantes en esta declaración de Juan. Podríamos discernir primero que cuando vino Jesucristo la primera vez, vino en humillación, pero después Él volverá en exaltación. El Señor Jesucristo vino la primera vez para que lo mataran, pero después Él volverá a juzgar a sus enemigos. El Señor Jesús vino la primera vez para servir, pero después Él volverá para que le sirvan. Vino la primera vez también Cristo como un siervo sufriente, como decíamos la semana pasada, pero ahora Él volverá como el Rey vencedor. Así que para ilustrar esta segunda venida de Cristo, un conocido historiador de nombre John Phillips, teólogo y escritor cristiano, dijo estas palabras en comparación a la segunda venida de Cristo acerca de una de las situaciones que vivió un reino como Inglaterra. Y este historiador escribió en una de las páginas más conmovedoras de la historia inglesa, donde narra las conquistas de las cruzadas. Y dice que durante el reinado de Ricardo I, Corazón de León, que fue del año 1157 hasta el año 1199, mientras Ricardo estaba derrotando a Saladino, su reino pasó en tiempos malos, y su astuto y falto de gracia hermano Juan usurpó todas las prerrogativas del rey y gobernó mal ese reino. El pueblo de Inglaterra sufría deseando el regreso del rey y orando porque eso ocurriera pronto. Entonces un día llegó Ricardo, Corazón de León, tocó el suelo inglés y marchó directamente a su trono. Alrededor de tan deslumbrante llegada, dice este historiador y escritor cristiano, que se contaron muchas historias entretejidas entre las leyendas de Inglaterra. Y dice que los castillos de Juan cayeron como naipes. El gran Ricardo reclamó su trono y ninguno se atrevió a interponerse en su camino. El pueblo gritó de alegría y repicaron una y otra vez las campanas. El león había regresado y decían: larga vida al rey. Y un día, un rey más grande que Ricardo reclamaría un reino mayor que el de Inglaterra. Los que han abusado de la tierra en su astucia y se han apoderado de sus dominios y administrado mal el mundo, serán barridos por completo. Esas fueron las palabras de este gran escritor cristiano. Así que de la misma manera, o peor aún, Cristo vendrá a hacer justicia a toda la humanidad incrédula que lo rechazó y no siguió los mandamientos de Dios. Con respecto al tema de hoy, hermanos, entonces, habiendo visto este último aspecto, ¿verdad?, para concluir nuestra enseñanza que hemos venido llevando a cabo, vamos con respecto a la visión del Cristo glorificado. Vamos a decir, hermanos, que corresponde al versículo 9 al 11 de Apocalipsis, capítulo 1. Podemos nosotros decir estas palabras, hermanos. El cristianismo, al finales del primer siglo, se consideraba como una secta religiosa. Era mencionado como una depravada y extravagante superstición. Así se refería Plinio, el gobernador romano de Bitinia, en sus famosas cartas al emperador Trajano a principios del siglo II.
del cristianismo. Y también así lo mostraba en su odio tanto romano como los judíos incrédulos. Para ellos, el contagio de esta superstición, que era el cristianismo, se había extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas, en los distritos rurales. Esas eran las palabras de ellos. El historiador romano Tácito lo refería como una clase odiada por sus abominaciones, y decía que eran un grupo de hombres que se aferraban a una novela y alborotadora superstición. Pero además de la hostilidad lógica, ¿verdad?, de esa gente a la verdad del evangelio por parte de la humanidad caída de esos tiempos, a los cristianos se les odiaba por otras razones también. Desde el punto de vista político, religioso, social y económico. Todos esos aspectos llevaban a cabo ataques contra el cristianismo desde un punto político, religioso, social y económico. Desde el punto de vista político, los romanos veían a los cristianos como desleales, porque se negaron a reconocer a César como la autoridad suprema. Tal deslealtad se confirmó ante los ojos de los funcionarios romanos por el rechazo de los cristianos a ofrecer sacrificios obligatorios para adorar al emperador. Además, muchas de sus reuniones se realizaban en privado, en las noches, provocando que los funcionarios romanos los acusaran de tramar complots contra el gobierno. Y los primeros cristianos en las catacumbas, que de hecho hay un libro maravilloso, yo le recomiendo que lo lea, Los cristianos de las catacumbas, para que usted se dé cuenta quién verdaderamente sufrió. Y que para cuando usted enfrente situaciones se dé cuenta que no tiene nada que ver lo que han pasado los cristianos de la antigüedad a lo que nosotros hoy pasamos. Estos hombres de las catacumbas se identificaban a sí mismos con el símbolo de un pez, ¿verdad? El pescadito muy conocido que dice Ixoye, ¿verdad? Que significa Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, es lo que significa esa palabra en griego Ixoye. Y desde el punto de vista religioso, a los cristianos se les acusaba de ateos, porque rechazaban el panteón romano de los dioses y porque adoraban a un Dios invisible, no a un ídolo. Y se les acusaba de canibalismo por comer la carne y beber la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque cuando hacían la cena la cena del Señor, decían, esta es mi carne y este es mi cuerpo, pero lo que ellos no entendían, que esos eran simples simbolismos. No era algo literal, no era una transustanciación tampoco, ¿verdad? Que la iglesia tradicional dice que en ese momento se convierte en la carne y en la sangre. Si así fuera, pues sí serían caníbales. Pero no saben que el Señor Jesús usó esos elementos cuando lo estudiamos en Mateo, ¿verdad? Acerca de la cena del Señor, que eran simples símbolos que anunciaban el nuevo pacto hecho por Cristo en su sangre. Pero bueno, ellos decían que ellos eran caníbales porque se comían, decían ellos, a su forma de ver la sangre y el cuerpo de Cristo. Se les acusaba de incesto y otras perversiones sexuales, como casarse entre hermanos. Como se decían hermanos, ellos decían, oye, si son hermanos, ¿por qué se van a casar? O sea, vean la mentalidad tan cerrada, tan tonta, ¿verdad? Yo digo a veces, que tenía la gente en la antigüedad, porque pues yo te puedo decir hermano, pero no somos hermanos consanguíneos, somos hermanos en la fe. Pero como ellos los veían decirse hermanos, dicen, oye, se están casando entre ellos, son unos incestos. Y pues no era ese el punto, hermano, pero esa era la mentalidad, ¿verdad? Siempre para atacar a alguien, pues se le buscan sus defectos y bueno, buscaban pretextos para atacar a los cristianos. Desde el punto de vista social, los cristianos también recibían muchas circunstancias. Los cristianos, la mayoría de los cuales eran de clase social baja, según lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. Y también eran despreciados por la aristocracia romana.
La enseñanza cristiana de todas las personas son iguales en Cristo, ¿verdad? Hay un ejemplo en Gálatas 3:28 y en Colosenses 3:11, donde se establecen esos principios. Pero amenazaban con socavar la estructura jerárquica de la sociedad romana y destronar la élite de su condición privilegiada, porque los cristianos decían que todos tenían igualdad delante de Dios, y eso no cabía en la mente de la gente. Así es que ellos decían, no, pues no, estos no caben aquí porque nos van a quitar nuestros privilegios. También se acrecentó el temor de la aristocracia romana a una rebelión de esclavos. Aunque los cristianos no se oponían abiertamente a la esclavitud, de hecho ellos nunca se levantaron contra ningún emperador, a pesar de la persecución, a pesar de las muertes injustas y de todas las injusticias que se llevan a cabo. Los cristianos nunca se levantaron en contra de la autoridad. De hecho, el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, a los cristianos. Si quiere acompañarme a la carta a los romanos, y ahí en el capítulo 15, capítulo 13, Romanos capítulo 13, escuche estas palabras, hermanos. Vean cómo es contrario a lo que se pensaba. Pablo escribió a los cristianos, les dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Así que contrario, si ustedes ven la escritura, las enseñanzas de los apóstoles eran contrarias a lo que los otros aseveraban, y decían que los cristianos, ¿verdad?, estaban en contra de la autoridad, y lo cual no es así. Un cristiano verdadero nunca está en contra de una autoridad establecida por Dios. Porque sabemos ahora por el apóstol Pablo que las autoridades en sus diferentes lugares donde son puestas, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en donde sea, son autoridades y merecen nuestro respeto. Es por eso que tenemos ese ministerio de Semillas de Fe, donde vamos a honrar a nuestras autoridades. Y precisamente ese ministerio nació de la comprensión de este pasaje, cuando Dios habló a nuestra iglesia y nos mandó a honrar a las autoridades, a estar orando por ellas. Así que en aquellos tiempos era lo mismo y era contrario a lo que se pensaba. Pero también desde el punto de vista económico, los cristianos eran una amenaza, decían ellos, para los numerosos sacerdotes, los artesanos y mercaderes de ídolos que se beneficiaban de la adoración de los mismos. Pues se les acaba su negocio, ¿verdad? Porque si se siguen los principios de la palabra de Dios, pues se va a acabar ese negocio de los ídolos.
Y por supuesto a la gente que se dedica a eso no le conviene. Y pues ellos prefieren estar mal con Dios, aunque su economía se vea beneficiada. Pero ¿de qué le sirve a una alma ganar todas las riquezas de este mundo si al final se pierde su alma? Porque el bien del hombre, amados hermanos, no consiste en los bienes materiales que se poseen. Es decir, que un cristiano no se sienta bendecido porque tiene muchos coches o casas o tiene un buen trabajo. Es una bendición, por supuesto, pero no estriba ahí la bendición. La bendición es que tenemos a Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Así que se hizo más profunda a medida que el cristianismo se extendió esa llaga en estos aspectos. Y en su carta el emperador Trajano, históricamente citada anteriormente, Plinio se quejaba de que en los templos paganos estaban desiertos y que los que vendían animales para sacrificio encontraban pocos compradores porque el cáncer de los cristianos avanzaba con poder. Como vemos, hermanos, a los creyentes se les culpaba de todas las desgracias que ocurrían en el Imperio Romano, incluyendo los desastres naturales. Todos decían que era por culpa de los cristianos. Como ya no adoraban a los dioses falsos, entonces la naturaleza venía contra ellos. O sea, vean el pensamiento, hermanos. Pero un apologista cristiano del tercer siglo llamado Tertuliano, él comentaba sarcásticamente a través de estas palabras y decía: si el Tíber alcanza los muros, si el Nilo no crece hasta los campos, si el cielo no se mueve o la tierra lo hace, si hay hambruna, si hay plaga, se grita a una voz: los cristianos al león. O sea, de una forma sarcástica, este hombre Tertuliano hacía una afirmación de que la gente decía que todo era culpa de los cristianos, por lo tanto arrójenles a los leones, ¿no? Pero desde Nerón hasta Domiciano, que fueron los peores, ¿verdad?, perseguidores de la iglesia cristiana. Domiciano, contemporáneo al apóstol Juan, de ahí que cuando él escribe el libro de la bestia, el 316, pues corresponde al nombre de Domiciano, que posteriormente, ¿verdad?, en las traducciones bíblicas se puso el número 666, porque ese número solamente hace honor o da nombre al perseguidor en turno de la iglesia cristiana. Así que en ese aspecto, teológicamente, pues no tenemos de tener ningún problema. Pero estos hombres que eran contemporáneos a Juan y que el cristianismo sufrió gran persecución a través del tiempo, nosotros podemos ver cómo el enemigo ha atacado a la iglesia. Si vemos la historia, lo primero que hizo es tratar de matar al maestro, a Cristo, a la semilla que traería la bendición a este mundo para salvación. Y todos recordamos cómo Herodes mandó matar a todos los niños, pero él no iba por todos los niños, él iba por un niño, el Mesías que había nacido, y que los sabios de Oriente le anunciaron que ya había nacido en Belén. Así que el enemigo, desde que Cristo vino al mundo y nació, trató de destruirlo. Después, con una terrible persecución, matando a muchos cristianos, tratando de exterminarlos. Lo siguiente que hizo el enemigo fue a través de falsas enseñanzas y doctrinas anunciadas por los apóstoles, tanto Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Judas anunciaron esas falsas enseñanzas y falsas profecías. Primero, de los judaizantes, que siempre
están tratando de judaizar a los cristianos. ¿Cómo? Bueno, pues implantándoles forzosamente que los cristianos se refieran a Dios con palabras hebreas. Y que como el nombre de Dios no se puede mencionar, cuando se lee la Biblia no se dice el nombre de Dios. Y hermanos, muchos cristianos ya se han contaminado con eso. Después, poniendo falsas enseñanzas que llevan a una falsa enseñanza, a la salvación por medio de las obras. Gálatas capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 nos habla de todo eso. De cómo Pablo se opuso a esas falsas enseñanzas judaizantes por medio de las cuales se obligaba a circuncidar a los cristianos y a seguir las normas de la ley, sujetándolos a esclavitud. Así que lo único que tenemos que hacer es leer Gálatas y leer la carta a los hebreos, porque por eso se llama carta a los hebreos, porque es escrita a los judíos que se habían convertido al evangelio, y a los gálatas, porque dentro de la iglesia de Galacia había judíos que se habían infiltrado en la iglesia y que habían puesto esas falsas enseñanzas, cuando la doctrina básica de la salvación por medio de Jesucristo es por la fe y por la gracia de Dios, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Así que Pablo los llama insensatos, porque han sido hechizados, porque cuando una persona abre la mente y el corazón a falsas enseñanzas, espiritualmente es hechizado. Hay un espíritu maligno que está influenciando su mente para llevarlo a la mentira. Y Pablo les da toda una disertación acerca de lo que es realmente el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Como les escribió a los de la iglesia de Éfeso, diciéndoles: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Así que sufrieron todas estas persecuciones porque ya se había profetizado esas falsas enseñanzas y el enemigo había estado persiguiendo a la iglesia, tratando de meter y contaminar la iglesia. Posteriormente, ¿qué más hizo el enemigo? Bueno, pues instauró religiones pseudo cristianas, que aunque usan la Biblia, hermanos, mucha gente es engañada por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En el libro de Proverbios, que principalmente está orientado a guiar a la gente al conocimiento y a la sabiduría, es decir, a tener el conocimiento en la mente y a poner en práctica la palabra de Dios. A eso en su mayoría se refiere el libro de Proverbios. Y por falta de conocimiento no sabemos discernir cuando se nos está hablando una verdad o se nos está hablando una mentira, aunque se use la Biblia, porque el diablo también la usó. Y es por eso, hermanos, que es mi insistencia, que se venga a aprender, abriendo su corazón, sacando todo de su jícara y recibiendo la enseñanza para que su conocimiento y su sabiduría sea ampliado. Y no se quede con lo que usted estudió hace 1800 Carranza, sino que se vaya actualizando en el conocimiento de Dios, vaya avanzando y creciendo en la fe, para que el Espíritu Santo lo guíe de acuerdo a los principios de Dios y de acuerdo a la verdad, porque el único, dile al que está a tu lado, el único que te lleva a la verdad es el Espíritu de Dios. Y cuando yo tengo una duda, porque pues yo encuentro grandes teólogos allá afuera,
y cada uno tiene una expresión y una interpretación. Siempre voy delante de Dios, me pongo en oración y le digo, Señor, ¿a quién le hago caso? ¿Hacia qué lado me oriento? Y es solo el Espíritu Santo el que nos puede decir, ¿es a la derecha o es a la izquierda? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El único que el Señor Jesús dijo, pero ustedes lo conocerán. Él los guiará a toda la verdad. Es el único. Entonces yo puedo tener una duda entre dos grandes teólogos que enseñan diferentes cosas, pero es el Espíritu Santo el que te dice, ¿es a la derecha o es a la izquierda? Pero como eso lleva un tiempo de oración, de paciencia y de aprender a escuchar la voz de Dios, bueno, pues quien no ejercita la oración y el escuchar a Dios, pues no recibe orientación. Y siempre se está creyendo muchas cosas y se confunde. Porque el único que trae claridad, es decir, iluminación, es Dios, es el Espíritu de Dios. Así que introdujeron falsas enseñanzas, falsas doctrinas, con falsos maestros, y eso es lo que hizo el enemigo. Después transgredió las Escrituras, porque hoy encontramos un montón de traducciones bíblicas. Y todas las sectas tienen su Biblia en su interpretación privada. Y los que más comúnmente mencionamos, porque pues es que es el más claro ejemplo, son los testigos de Jehová. Los mormones ni los mencionamos porque ellos de plano sí se fueron al extremo, ¿no? Hicieron su propio libro, el libro del Mormón, y pusieron ahí unas historias maquiavélicas que, hermanos, la Ilíada de Homero está más interesante que su libro. De verdad, está más interesante. Así que transgredieron las Escrituras. Es por eso que el Señor nos invita a aprender. Y cuando estamos estudiando las Escrituras como hoy lo hacemos en esta iglesia, no basta solamente con mencionar el pasaje y interpretarlo de una forma que nosotros interpretamos comúnmente. Tenemos que ir al griego, al hebreo, para poder entender lo que realmente el autor bíblico quiso decir, porque mucha gente, sobre todo el ser humano que tiene la factibilidad de equivocarse, pues se ha equivocado. Porque la Biblia no se equivoca. Quien se equivoca es el hombre. Y además, si a eso le añadimos que hay gente que ha querido transgredir las Escrituras, hermanos, pues ¿qué les digo? Estamos en un gran meollo. Por eso les digo siempre, no se case con una traducción, busque otras traducciones. Otras traducciones que le arrojen luz cuando usted está estudiando un pasaje sobre un tema. Y la última cosa que el enemigo hará, y aquí ponga mucha atención, lo último que el enemigo hará es que va a engañar. Jesús dijo antes de partir con el Padre, cuando le pidieron las señales del fin, lo primero que les dijo es, miren que nadie los engañe, porque él sabía que el adversario, el enemigo de nuestras almas, después de haber introducido falsas enseñanzas y falsos maestros dentro de la iglesia, están dentro, estamos infiltrados de falsos maestros y falsas enseñanzas. Estamos infiltrados. Por eso tenemos que conocer la Biblia correctamente. Por eso se hace necesario estudiarla, para no ser engañados. Además de que va a utilizar la suma de todas las cosas descritas antes: persecución, prohibición, transgresión, falsas enseñanzas, falsos maestros e incluso, si fuera necesario, matar a los creyentes. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Como ya no podrán matar al maestro, pues él resucitó y vendrá a cobrar cuentas con ellos, se va a tratar de desquitar con aquellos que tenemos el testimonio y la palabra de Jesús. Así que, ¿qué aspectos, hermanos, podemos nosotros visualizar en la visión de Juan del Cristo glorificado? Lo primero, hermanos, que vamos a ver es el escenario de la visión.
Y en ese aspecto nos vamos a enfocar. Versículos 9 al 11. Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vean cómo ya desde ese momento la persecución estaba en su máxima expresión, por causa de Cristo, dice Juan. Yo estaba en el Espíritu. Hoy vamos a analizar qué significa eso. Y en el día del Señor, ¿a qué día se refiere? También lo vamos a analizar. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Así que Juan, obediente, hermanos, nos dejó el Apocalipsis. Y dice: enviadlo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo primero que vemos, hermanos, es en el versículo 9, cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Juan se identifica a sí mismo como copartícipe. La palabra griega para copartícipe es psikoinonos. Y dice que era copartícipe de los hermanos destinatarios de esa carta, es decir, las iglesias de Jesucristo. Todas las iglesias que mencionamos, hermanos, todas estas iglesias a las que va dirigida esta carta son la representación de la iglesia de Jesucristo. Y cuando estudiemos cada iglesia, vamos a ver qué tremenda iglesia tenía Cristo, al grado que a una la llama sinagoga de Satanás y la llama a arrepentirse de sus obras. A otra le dice que ha perdido su primer amor. A otra le dice que ha sabido discernir en los que se dicen apóstoles y no lo son, y son sinagoga de Satanás. A otra le dice que está muerta. O sea, imagínense, son las iglesias de Cristo. Así que la gente que está buscando la iglesia perfecta, si quiere lo ayudo, lo ahorcamos del poste y se va directo. La iglesia perfecta de Cristo está ahí arriba, no está aquí abajo. Hermano, es un error no entender, y yo digo falta de maduración, no entender que dentro de la iglesia somos como un hospital. Hay hermanos que están en urgencias literalmente. Otros que están en medicina interna recibiendo tratamientos. Otros que están en parto porque ellos están compartiendo el evangelio y están dando a luz continuamente. Yo quiero muchos de esos hermanos. Pero hay otros que están en terapia intensiva, están a punto de morir. Otros ya están en el refrigerador. Si no entendemos eso, hermanos, somos de esas personas que decimos que nos lastimaron. Ay, hermano, el único que es lastimado es porque no es maduro. Pero dicen que llevan 10 años en la fe y los lastimaron. Oye, si lo que se tiene que formar en nosotros es el carácter de Cristo, ¿y sabe dónde hallamos el carácter de Cristo? O sea, no tu carácter, el de Cristo. El carácter de Cristo está perfectamente expresado en Isaías 53. Isaías 53 nos dice qué es el carácter de Cristo. Porque tú en tu carácter no vas a lograr nada. Tú tienes que tener el carácter de Cristo. Y la más grande alusión al carácter de Cristo en Isaías 53 es cuando dice: experimentado en quebrantos.
O sea que no se lastima con cualquier cosa, no cualquier cosa lo lastima, no cualquier cosa le hace que se ofenda, porque entiende el proceso de los demás hermanos que a lo mejor son débiles en la fe. Y tiene la capacidad de soportar las flaquezas de los débiles, como lo describe Romanos capítulo 15, donde se estudia el carácter del cristiano. Es porque la iglesia no estudia el carácter del cristiano que siempre está lastimada, siempre está herida. Hermanos, dice la Escritura que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Humana, todas las pruebas que estás recibiendo en tu vida son humanas. Si te soltaran tantito al chamuco, ¿cómo te pondría? Pregúntale a Job cómo le fue. Pregúntale a Pedro cuando los zarandeó. Pregúntale a los discípulos cuando fueron zarandeados antes de ser llevado Jesucristo a la cruz. Que Pedro se tuvo que restaurar y después ir a restaurar a sus hermanos, lo cual no es fácil. Por eso a veces sufrimos quebrantamientos y situaciones, porque nos da la experiencia, y con el consuelo que somos consolados, consolamos a otros, porque Dios nos ha dado esa capacidad, porque entre más padecemos por Cristo, más nos parecemos a Él. Aleluya. ¿Será difícil entender esto? Entonces voltea con el que está a tu lado y dile: mira, yo también tengo el mismo letrerito que tú. Cristo sigue trabajando en mí. Hermanos, imagínense, Cristo viene por una iglesia limpia, santa, justa, sin mancha. Hermanos, si no es por la obra de Jesucristo en la cruz, encontraría puro pecador, con un carácter, y lo he repetido muchas veces, lo peor que le puede suceder a una persona y a un líder es no dejar que Dios pule su carácter. Que te dejes ya de majaderías, que te dejes ya de palabras de doble sentido, que te dejes ya de todas esas palabrotas que no edifican nada, y que además, como dice la Escritura, de toda palabra ociosa serás juzgado. Y eso debe de hacernos temblar, porque también la Escritura dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor debe de apartar su lengua del mal. Por eso es inconcebible que los matrimonios estén dando ese testimonio, ofendiéndose y diciéndose majaderías cuando se pelean, cuando se los posee la leona de Tacubaya y el changoleón. ¿Y qué clase de testimonio estamos dando primeramente a nuestros hijos, a los cuales estamos desilusionando de la vida en Cristo? Cuando ellos están observando nuestras vidas, cuando ellos están viendo quiénes son sus padres, y que llegan a la iglesia y se convierte la leona de Tacubaya en Santa Catarina y el changoleón en San Godofredo. Amados hermanos, ¿cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios, aleluya. Y allí en la casa, ofendiéndose, diciéndose de majaderías. Hermano, ¿qué clase de cristianismo es ese? Ese no es el Cristo de la Biblia. Siento desilusionarte que el cristianismo que tú estás practicando no es el del Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia claramente expresa en Gálatas capítulo 5 que debes de reflejar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que debe salir de ti en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ti. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y es precisamente eso que se nos olvida, que somos hijos de Dios. Y que debemos de comportarnos como hijos de Dios. Y que debemos de dar muy buen testimonio ante los hombres y delante del cielo para que seamos considerados dignos del reino que nos está esperando.
Juan, a pesar de todas esas cosas, hermano, porque desde el momento que les nombró las iglesias, oye, Juan fue pastor de una iglesia, de la de Éfeso. Él sabía de qué piecito cojeaban sus chamacos. Ah, si hay alguien que sabe de qué pie cojea usted, su pastor. Y aún así se hace copartícipe con ellos, o sea, no le sacó al boleto. Y dice que él es primero copartícipe en la tribulación. Tlipsis en griego. Tlipsis. Esta palabra significa aflicción, angustia o persecución. Al igual que ellos, en aquel momento Juan estaba sufriendo una severa persecución por causa de Cristo. Estaba apartado en una isla y no cree que le dijeron: Juan, aquí te quedas y dejamos unas tortas y un refresco. No, lo dejaron a su suerte. ¿Qué iba a comer? ¿De qué se iba a alimentar? Y esa isla, no crea que le dejaron un costal de semillas para que sembrara y por lo menos tuviera trigo o tuviera... No, hermanos, lo dejaron a su suerte. Ahora entendemos por qué Juan declaró su vida a la oración y Dios le concedió esta gran visión. Había una tal necesidad de Dios por no tener que comer, no tener dónde recostar la cabeza, haber pasado fríos y calores, que lo único que le quedaba era cobijarse con la presencia de Dios, y por eso Dios le mostró esta maravilla, animando su ser, y al mismo tiempo encomendándole transmitir a sus discípulos que él era copartícipe de ellos. Si usted está sufriendo y pasando pruebas, nosotros también. No crea que porque somos pastores el Señor dice: no, no toquen a mis ungidos. Hermanos, tenemos lucha cerrada con la hechicería, la brujería. Apréndase esto, que cuando hay divisiones en las iglesias, cuando hay problemas, cuando hay un hermano levantándose contra otro y están ahí en pleitos, eso es por la hechicería. Porque los brujos no descansan. Ellos saben que estamos aquí y nosotros estorbamos sus obras, porque cuando levantamos oración y proclamamos el reino de Dios, el reino de las tinieblas se conmueve. Cuando nosotros alabamos a Dios, y los principados, las potestades huyen. Es por eso que la gente religiosa se vuelve apática al adorar a Dios. Esa gente le gusta al diablo, que está la adoración en su máxima expresión, y en vez de estar metidos en la presencia de Dios, están con los ojos cerrados, pero pensando en los frijoles, en el atole, si ya vibró el celular, si se tiene que salir, porque alguien más importante que Dios le habló. Ah, pero cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, cuando su casa se está cayendo, quieren que Dios le responda de inmediato, cuando ellos fueron insensatos en su presencia. Eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser en la iglesia de Cristo. No podemos vivir así. El viernes, porque los viernes, para su información, tenemos una reunión de oración y de alabanza y de adoración a Dios. Es precioso. No hay como estar en la presencia de Dios adorándolo y alabándolo, y al mismo tiempo poniendo todas nuestras necesidades delante de Él. Gracias a Dios, todos los miércoles está lleno, pero no somos todos. Yo espero que sea por el trabajo, y si es así, hermano, qué bueno, Dios sabe. Estamos orando por ti, estamos pidiendo por tu familia. Pero si es por hueva, por flojera, porque jugó el América y no sé qué, hermano, de verdad, arrepiéntete. Yo ya pasé por ahí. Y lo único que nos lleva a hacer eso es la pereza espiritual. No hay nada mejor que estar en su presencia. No hay nada mejor que estar sumido en adoración
al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, y expresarle todo lo que hay en nuestro corazón, con todo ánimo y esperanza. Cuando terminó, una joven se me acercó y me dijo: pastor, estaba yo ahorita ahí alabando, llorando, y a veces siento que la presencia de Dios no está conmigo. Y le digo: hija, cierra tus ojos y pon tu mente y tu corazón en Dios cada que vengas a este lugar, y alábalo con todo tu ser, y verás cómo Él se va a manifestar y te va a hablar y te va a dirigir. Nunca pienses que Él no está contigo. Lo que pasa es que Él está esperando tu reacción. Él no está desconectado de nosotros. Nosotros estamos desconectados de Él. Enchúfate. No hay más poderoso que la oración. Y todos tenemos problemas, circunstancias, hermanos. El problema es, ¿por qué no estás en la oración? Si solamente ahí vas a recibir la respuesta de Dios a tus situaciones, ¿por qué no estás ahí? Hermanos, Dios no es el mago de la lámpara, ¿eh? Tienes que venir. Tienes que conectarte con Él. Tienes que meterte en su presencia. Tienes que ponerle todas tus debilidades. Entregarle tu carácter y dile: Señor, ponme el carácter tuyo, que sea manso y humilde de corazón. Quítame las majaderías, los malos pensamientos, las malas actitudes. Si hay pecado, quita de mí el adulterio, quita de mí la fornicación, quita de mí todo eso que me está estorbando para crecer, para llevar a cabo el propósito tuyo en mi vida. Ahí debemos estar. Y como yo ya pasé por ahí, yo sé que es flojera espiritual. Cuando no hay una circunstancia natural y que no sea el trabajo, otra cosa, hermanos, de verdad, no sé qué cristianismo nos han enseñado, pero ese no es el de Cristo. Yo, esta iglesia, es el cristianismo que les enseño, el de seguir a Cristo, el de poner en práctica su palabra. Los brujos no están descansando, hermanos, ellos se ponen en ayuno días. Tú no puedes estar un día en ayuno para conectarte con Dios, para pedirle que el Señor te revele, que el Señor te muestre cuál es la respuesta, que te ayude en la paciencia, que te ayude en tu fortaleza. No puedes hacerlo. Orar con trabajos, agarras la Biblia. No puedes separar la lectura de la Biblia de la oración. ¿Por qué? Porque es una comunicación. Porque cuando tú oras le hablas a Él, pero cuando tú lees la Biblia, Él te habla a ti. Entonces oras y lees la Escritura porque recibes la respuesta a lo que oraste a través de la palabra de Dios. Juan, hermanos, sabía todo eso. Y gracias, hermanos, a su vida, es que nosotros podemos tener este libro tan maravilloso. Ese era el tiempo de la persecución terrible de cristianos. Era una persecución despiadada. El emperador romano Nerón y muchos cristianos inocentes, ¿verdad? El Nerón a muchos cristianos inocentes los persiguió y los mató de toda forma que tú te puedes imaginar. A unos los echaban con los leones. A otros los clavaban en un poste por el recto, los cubrían de brea y los prendían vivos. A otros los arrastraban con un caballo hasta que el cuerpo se despedazaba. A otros les cortaban la cabeza. A otros, como a Juan, lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Si cuando te quemas con el agua, ahora imagínate con aceite hirviendo. Eran tiempos muy difíciles y Juan dice: yo soy copartícipe de ustedes. Nadie se escapa al proceso de Dios. Lo tenemos que pasar. Nuestra fe tiene que ser probada. Pero también se hace copartícipe del reino.
basileia en griego. La palabra describe el reino de Dios en general. Juan formaba parte del mismo reino. Y eso es a veces lo que a los siervos de Dios nos falta comprender, que estamos del mismo lado, que nuestro rey es el mismo, pero que hay un enemigo espiritual que nos quiere separar, que no quiere que nos reunamos, que no quiere que hagamos cosas en común, porque más pueden 2 que 1 y 3 más que 10 y así. No por nada Jesús oró por su iglesia, por la unidad. Que todos sean uno, oh Padre en mí, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que ellos son enviados. O sea que hay una credibilidad de que somos enviados de Dios porque hacemos unidad, los pastores y las iglesias, porque hacemos coinonía, porque hacemos cosas en común para el reino, no para nuestra membresía, porque somos parte de un reino, y aunque estamos en diferentes casas, nuestro Padre es el mismo. Pero por no comprender eso, cada quien está peleando para su santo, cuando además es una señal de los verdaderos hombres de Dios. Porque nos amamos los unos a los otros. Y no es ese amor pachanguero. El amor es sufrido, es benigno. Y sí, el amar a mi hermano a lo mejor me va a causar sufrimiento, porque voy a ver todas sus debilidades, porque lo voy a conocer. Pero el amor también es benigno, o sea, vale la pena aplicarlo. Es benevolente porque me va a hacer dar una respuesta de ayuda a mi hermano si tiene una necesidad. Yo he orado muchas veces a Dios que nos haga un baluarte para este territorio, un faro que alumbre, que el Señor nos dé los recursos para ayudar a las pequeñas iglesias que están empezando. Porque usted la próxima semana va a ver cómo empezó esta iglesia. Y durante más de 7 años sufrimos y padecimos. Y nadie nos ayudó. Mi esposa y yo llegamos con nuestros hijos cargando, sin saber dónde establecer la iglesia, sin una silla. Mis niños los sentaba, me iba al llano, los basureros, y me traía cubetas medio rotas, palos, piedras, ladrillos, y encontraba postes y los ponía para que se sentaran. Y desde ese tiempo hasta hoy he estado orando que Dios nos dé los recursos para ayudar a las iglesias pequeñas, para darle la mano al pastor que está sufriendo y no tiene sillas. Porque yo sé lo que es estar así. Y a eso somos mandados por la bondad de Dios, no porque seamos buenos, por la bondad de Dios, del Dios que mora en nosotros. O el que decimos que predicamos. Oye, hermano, porque hablar de Dios, hermano, hasta la gente atea habla de Dios. Pero demostrar al Dios que mora en ti, ese es el reto. Que mires con benevolencia a tu hermano, a la iglesia pequeña, y le digas: hermano, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te hace falta? Pero ese es un nivel a donde las iglesias algún día tenemos que llegar. Porque si no, no daremos testimonio de que Cristo verdaderamente está en nuestras iglesias. Y estamos viviendo la farándula nada más. No, es que si no eres de mi ministerio, sácate a bañar. Yo no necesito tu ministerio, yo necesito a Cristo en mi vida. Él es el proveedor, Él me va a ayudar, Él me va a bendecir. El día que se nos quite la soberbia, la altivez, el orgullo, y ayudemos a los que necesitan, a las pequeñas iglesias, les extendamos la mano. Esa es mi oración. Que Dios haga de esta iglesia un baluarte para eso. Y aunque no hemos tenido recursos, hemos ayudado. Hemos ayudado.
Porque nuestra visión es de reino, no de una pared, no de un templo, es de reino, es extender el reino de Cristo en la tierra. Y a pesar de eso somos criticados, imagínense. El reino de Dios es el que tiene que ser extendido. Y Juan se hace copartícipe de ese reino, porque él formaba parte de ese reino. Él compartía, como al igual de que ellos, la sujeción a Jesucristo. Así como todos los creyentes de nuestros tiempos deben de vivir en esa sujeción. También dice que se hace copartícipe de la paciencia, upomone en griego. La palabra significa permanecer bajo presión. O sea, cuando dice, Señor, dame paciencia, pues te va a poner como Eloy Express. Creo que estás orando mal. Porque la única forma de desarrollar la paciencia son las pruebas. Entonces, si tú oras, dices, Señor, dame paciencia, bueno, pues te va a poner como Eloy Express. Porque eso significa la palabra paciencia en la Biblia, que es el idioma que Dios nos ha mostrado, lo que Él nos ha querido enseñar, estar bajo presión. Describe una espera paciente y persistente. Paciente y persistente. ¿Sabe por qué esta iglesia se mantiene firme después de 20 años? Porque ha sido paciente y persistente. Porque Dios sabe que había días en que sentíamos una frustración tan terrible. Pues no había nada, hermano. Usted ahorita ya ve Santa Inés, ve paseos, ve la avenida aquí enfrente que lleva al AIFA, al aeropuerto. Ya hay unas vías de comunicación y todo eso. Pero antes no había nada de eso. No había carretera. Y salíamos caminando porque no había transporte para acá. Si eso le añadimos que estamos aquí y la gente no responde al Evangelio, y que todo el mundo decía, sí, sí, pastor, sí, sí, yo creo eso, pero no venían. Y aunque tenían tantas necesidades, como dice el dicho, ¿verdad? El hambre los tira, pero nada los levanta, aunque les llevábamos despensas y lo hacíamos sin fin de lucro, hermanos, y mucho menos buscando nada a cambio, sino lo hacíamos para que tuvieran y ni así la recibían, o sea, eran orgullosos. Llegamos un día mi esposa y yo a una casa donde estaban unos niños encueraditos en este tiempo de diciembre, en puros calzoncillos, no traían ni playera. Y eran como las 6 de la tarde, ahí cuando empieza el frillazo, y estaban así encuerados, y tenían una fogatita, y tenían unas tortillas duras, y les iban a dar un té sus papás. Nosotros viendo la necesidad, le dije, hermano, vete por una despensa, vamos a ir a esta familia. Les trajimos la despensa y no la quisieron recibir, porque no éramos de su religión. Oye, yo como papá ya no es por mí, es por mis hijos. Pero vean la mente tan cerrada. Yo te voy a decir al Señor, mire, yo le doy esto, pero no se lo doy para que venga a mi iglesia. Si usted quiere, venga, si no, no. Mi recomendación es que venga, pero si no, no importa. Dele de comer a sus hijos. Les llevamos ropa y nos la rechazaron. O sea, hay gente así, orgullosa. ¿Y ustedes creen que eso no duele en nuestro corazón? ¿No frustra como pastores, como siervos de Dios, al ver esa actitud de la gente? Nos dolía el corazón. Decía, Señor, llamaste a la persona equivocada. Pero la perseverancia, el ser constantes, el esperar en Dios, en creer en Él, el estar esperanzado en Él, es que nos ha mantenido firmes hoy en día. 20 años se dicen fácil. 20 años, pero no es nada fácil.
A veces mis hermanos me critican, me dicen, pastor, es que usted pidió a lo vil y menospreciado. Le digo, entonces me escucharon mal en el cielo porque me enviaron a los renglones torcidos de Dios. A veces en cotorreo decimos eso, hermano. Pero le digo, oye, yo pedí a lo vil menospreciado, ¿eh? Y todavía hasta dije, me acuerdo, hermano, de ese culto. Señor, envía del norte, del sur. Lo vi, lo menospreciado, como David en la cueva de Adulam. No supe lo que dije. ¿Lo manda usted? Yo dije, Dios mío, yo no dije lo demás, ¿eh? Yo no dije que me vieras a los renglones torcidos. Pero de haber dicho el Señor, te veo capacidad. Y ¡pum! Me los aventó. Juan, hermanos, se hace partícipe de todas esas cosas. Más que nadie, Juan había aprendido a soportar todas las tribulaciones por causa del Señor y Salvador Jesucristo, como nosotros debemos de aprenderlo. Él tenía muy claro que la victoria sobre cualquier adversidad se encuentra en la fe en Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Oiga estas palabras, hermano. Fue el mismo autor de Apocalipsis quien las escribió. Mire lo que dice. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Léalo de nuevo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dile que está a tu lado, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora dile, has vencido al mundo. Es que eso es lo que no entendemos, que nosotros ya somos vencedores. Nosotros no somos unos fracasados. Cristo nos dio la victoria, hermanos, por su sacrificio en la cruz, por sus méritos, no por nuestros méritos. Oye, si tú quieres hacer las cosas por tu mérito, te vas a frustrar. Por eso mucha gente cuando no ora un día, al siguiente día se siente mal. Oye, carnal, no es por tus méritos, es por los méritos de Jesús. Tú te debes de sentir igual. Dios sabe por qué no lo hiciste. ¿Cuál es la recomendación? Que lo hagas, que ores en todo tiempo. Pero ese es el nivel máximo. Cuando hacemos de nuestra vida una oración constante a Dios, cuando constantemente lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo estamos invocando en cada momento, cuando salgo al trabajo, cuando voy caminando, voy alabando, voy glorificando, cuando voy en la calle, cuando estoy donde quiera que esté, mi mente se conecta con Él, en cualquier necesidad, en cualquier momento, y estoy pidiéndole dirección, sabiduría, conocimiento, bendición, gracia, protección. ¿Cómo pretendemos ser conocidos con Él si nunca nos acercamos a Él? Además, Juan describió esas experiencias como de Jesucristo. O sea, no fueron experiencias personales. Amados hermanos, las mejores experiencias de mi vida no han sido en un congreso, no han sido en un evento que un pastor hizo y que van grandes predicadores. No, hermanos, mis mejores experiencias han sido en la intimidad con Dios. Cuando Él viene, cuando Él llega y te abraza, cuando Él te habla, cuando Él te consuela, cuando Él te levanta, cuando Él te dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Cuando Él trae el perdón a tu vida. Cuando llegas con sinceridad y dices, Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé. Y Él viene y te abraza y te dice, no me importa, yo te he lavado con mi sangre, yo te perdono. Camina y sigue adelante. Es ahí donde están las mejores experiencias. No vayas a eventos buscando una experiencia, entra en lo secreto. Y cerrada la puerta con tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. Oye, yo no entiendo eso, que tú llegas delante de Dios y según la oración modelo hasta perdón le pedimos. Y a pesar de nuestras fallas, salimos de ese lugar con recompensa. ¿No mereceríamos un jalón de pelos? ¿No mereceríamos que un látigo nos diera en la espalda? ¿No mereceríamos que nos cayera un rayo? Y sin embargo salimos como hijos con un premio. Él nos recompensa en público.
Eso yo no he comprendido de esa oración. ¿Cómo es que con tantas fallas, con tantas debilidades, entramos en su presencia y salimos bendecidos? Y después de haberle fallado, llegas al trabajo, te dice tu jefe, oye, te aumenté el sueldo. Yo pensé que me iban a correr. No, te aumentamos el sueldo. Y vemos la mano de Dios, y vemos la recompensa, y le decimos, Señor, yo merecía haber perdido este trabajo. Y me dan un aumento de sueldo. No soy digno. Y caemos como Pedro cuando levantó los peces y dijo, Señor, no soy digno, soy un pecador. Porque nos damos cuenta de la mano de Dios en la vida, en nuestra vida, tan poderosa, tan benéfica, tan bendecida en cada uno de nosotros cuando no somos merecedores. Oiga, si usted piensa que yo estoy aquí al frente porque soy merecedor, está usted equivocado. Lo único que he hecho es decirle a Dios, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Es lo único. Porque Él no ve nuestras capacidades. A Él no le interesa nuestro intelecto y conocimiento. A Él le interesa lo que Él va a hacer con nosotros. Porque Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el poder para hacer de nosotros los hombres que Él quiere que seamos, las mujeres que Él quiere que sean. Necesitamos disponer nuestra vida a una transformación. Y se necesita paciencia, ser expuestos a presión. Cada circunstancia de nuestra vida está perfectamente diseñada para eso. Todas esas experiencias, hermanos, Juan las describe de Jesucristo. Sufrir persecución por causa de Cristo, pertenecer a su reino y soportar con paciencia las pruebas son experiencias cristianas. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿A qué nos sabe un trofeo cuando no peleamos por Él? Por eso Jesús se va y antes de ir nos dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y Juan toma esas palabras, esa enseñanza y nos la traduce a la iglesia diciendo en 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Pablo, hermanos, no tiene medida en reparar que en Él somos más que vencedores, porque Él ya lo hizo. Nosotros nada más estamos atravesando lo que Él ya hizo. Por eso una de las más grandes herejías es decir que Cristo fracasó en la cruz, como dijo por ahí un líder espiritual famoso. Digo, no me asombra, hermanos, porque no tienen la revelación de Dios. Pero qué triste va a ser su calaca cuando Dios los juzgue, ¿verdad? Dios ya había avisado de todas estas cosas, hermanos. Mire lo que dice Lucas 11:49. Es algo que debe de estar en tu corazón. Esto no lo vas a poder evitar, hermano. Si eres cristiano lo vas a padecer. ¿Cómo vas a disfrutar las cosas del reino si no te costaron? Lucas 11:49, en la segunda parte dice, os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así que por causa del nombre de Jesús, hermanos, estamos padeciendo muchas situaciones, porque si fuéramos de este mundo, amados hermanos, pues el mundo nos amaría. Pero como no somos de este mundo, el mundo nos aborrece. Pero esa es una señal que somos hijos de Dios, así es que bendita señal, hermanos. Juan, hermanos,
estaba desterrado en la isla de Patmos. Patmos era una isla desértica. Por eso es bueno analizar, hermanos, no solamente leer la Biblia. Patmos, pues estaba en una isla, pero ¿cómo era la isla? Entonces hay que hacer exégesis y hay que buscar en la historia y hay que buscar cómo era la isla. Bueno, era una isla desértica, además era una isla volcánica en el mar Egeo. Tiene 15 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Está situada a unos 74 kilómetros de la costa de Mileto. Según el historiador romano Tácito, él dice que el destierro a tales islas era una forma común de castigo para ladrones y opositores al gobierno romano en el primer siglo. La razón por la cual Juan se encontraba en esa isla fue por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan fue enviado a esa isla como un delincuente. Como cristiano era miembro de una secta religiosa ilícita, como lo nombramos al principio. El único delito de Juan fue predicar de manera fiel, inequívoca e inflexible el evangelio. Y voy a hacer ahí énfasis, inflexible al evangelio. Por causa de la palabra de Dios y de la predicación correcta del evangelio, muchos pastores somos crucificados, somos criticados, porque no seguimos la corriente de este mundo, porque no predicamos como los demás, porque estamos en contra todo lo que la Biblia no diga en una correcta interpretación. Y hasta nos pueden tachar de herejes. Pues si así tacharon a los apóstoles, así es que más que insultarnos, nos están diciendo: sigue adelante, no te detengas y no seas flexible. Corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda enseñanza. Más que derribarnos, nos están impulsando. Los cristianos, les acabo de decir que fueron perseguidos, los quisieron matar y más se multiplicaron. Entre más perseguidos somos, nos multiplicamos más. Creo que el enemigo no tiene entendimiento en eso y siempre que hace eso, le sale al revés el chirrión por el palito. No vamos a ser flexibles. La palabra es la palabra, y una predicación sin la exhortación en contra del pecado, sin el llamado al arrepentimiento y sin el llamado a la santificación de la iglesia, no puede ser un evangelio de Jesucristo. Si yo solamente le digo lo que usted quiere oír, si yo nada más le hago descubrir el campeón que está en usted, a que las mujeres se empoderen, ¿de qué? Lo que la iglesia no está entendiendo es la influencia del mal llamado feminismo. Y por eso se está contaminando la iglesia también. Nosotros debemos de enseñar que fue Cristo el que dignificó a la mujer y le dio el lugar que ella merecía después de su sacrificio al haber creído en Él. Y que Dios le ha dado un rol al hombre y otro rol a la mujer, nada más. Nos mandó encomiendas específicas por lo que somos y la forma en que somos constituidos como su creación. El hombre es musculoso, fuerte. ¿Cuántos dicen amén, varones? Aunque estamos bien feos. ¿Verdad? Quítele el cuerpo a Arnold Schwarzenegger y ¿qué queda? Queda Pancho López. Entonces, hermanos, debemos de entender eso. O sea, amadas hermanas, Dios a ustedes les dio un rol, les dio un trabajo específico. Honren ese trabajo y Dios las va a honrar y las va a levantar y las va a bendecir. Y los varones, si honramos la labor que Dios nos ha encomendado, Él nos va a honrar y nos va a bendecir.
Pero no nos queramos meter en otras cosas. Quieren estar en la política, en los santos puestos, pero no quieren estar de albañilas, cargando los bultos de cemento 50 kilos. Quieren igualdad, pues aviéntenos unas con los hermanos albañiles, con los herreros que están ahí soldando y que se dañan sus ojos por el desprendimiento de la luz y que se les causa enfisema pulmonar por estar respirando, ¿verdad? Los químicos que despiden cuando se está soldando. A ver, ahí yo quiero ver. No, están exigiendo algo que no tiene razón porque se está saliendo del orden de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Pero esa falta de discernimiento de la iglesia nos está llevando a querer introducir cosas que no son correctas. A Dios, a todos nos dio un rol, hermanos, y es para nuestra bendición. Así que esta isla, hermanos, tenía esas características terribles. Él no estaba de vacaciones, ahí se iba a la playa, Juan, pues aquí un coco. No, pues era una tierra desértica, volcánica. La tierra es estéril. Y todo esto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El evangelio de Jesucristo, hermanos, no puede ser flexible. Discúlpenos. Puede haber gente que se ofenda, pero pues, yo le reconsidero a que cambie su mentalidad, a que sea flexible, a que no se quede con lo que sabe o dice saber, que estudie. Pues lleva tiempo, hermanos, lleva tiempo. No es nada más de un día para otro. Tampoco es cuestión de contestar un examen para pasar el curso. Hay que quemarse las pestañas, hay que leer manuales, hay que hacer estudios bíblicos, hay que estar continuamente en las escrituras, en comentarios bíblicos, en traducciones del griego al español, del hebreo al español, y estar ahí quemando, moviendo la ardilla que ya se está ahí atascando. No es fácil. Yo creo que lo más fácil es tomar la opinión de otra persona, pero no debemos de quedarnos ahí. Hay que buscar y hay que pedirle en oración, porque hay que invertir tiempo además en oración para que el Espíritu Santo nos oriente sobre el lugar correcto, la posición teológica correcta. Pero eso, hermanos, para tener eso se requiere madurez espiritual. Y por eso nos surge a los pastores que la iglesia madure, porque seguimos teniendo las mismas circunstancias y vemos que no aplican los principios de la fe, el perdón, el amor, la coinonía, el respeto, el considerarnos los unos a los otros, el tener empatía, comprender a mi hermano, conocer su testimonio no para criticarlo, sino para orar por él, para levantarlo, y cuando lo vea caído por causa de su debilidad, lo levante. Aunque a veces le tenemos que decir, hermano, siéntese tantito, restáurese, pero lo estamos esperando para que nos eche la mano, porque usted no es desechado, usted es un hijo de Dios. Y el mayor deseo de nosotros es que caminemos juntos, porque yo lo cargo de aquí a las vías, pero más para allá ya no. Ya más para ello lo suelto y a ver usted cómo le hace. Así que Juan estaba sometido a un trabajo extenuante, buscando su sustento todos los días, bajo la vigilancia y el látigo, porque había gente ahí que los estaba supervisando. Un capataz romano estaba ahí, la comida y la ropa eran insuficientes, y el tener que dormir sobre el suelo descubierto eran formas de cobrarle sus impuestos a un anciano de 90 años. Juan tenía 90 años en ese momento, hermanos. Yo he conocido gente de 50, ya está desarmando. Se agachó y ya se quedó ahí trabado. Como sin aceite le dio la chiripiorca. Ay, ay.
Lo inyecto, hermano. No, 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 no. Ah, pues no, que le duele. No, no, es que no, las inyecciones, no, yo no soy bueno para eso, hermano. No, pues ni yo tampoco, hermano, pero a veces son necesarias. Porque a veces el dolor es necesario para la restauración. Ahí estaba, hermanos, a los 90 años. ¿Ustedes creen que fue fácil? Bueno, aquí hay gente que tiene cara de 90. Ya veo al hermano, digo, ya te reclama la tierra, carnal. Así que fue esa una sombría y desértica isla, bajo esas brutales condiciones, que Juan recibió la revelación más extensa que haya ofrecido sobre el futuro de todos los tiempos. Después dice en el versículo 10 al 11, yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y al ser el Apocalipsis un libro de la revelación de Jesucristo, estas palabras, como ya lo estudiamos semanas pasadas, significan que Él es Dios. Así que se está revelando la deidad de Jesucristo. Y le dice, escribe en un libro lo que ves. Bueno, ya dijimos que es una isla desértica, ya dijimos que ahí había volcanes, y le dice, Señor, escribe lo que ves. ¿En dónde, Señor? Ya ven que la labor, hermanos, de aquellos que han escrito la palabra de Dios no ha sido fácil. Han dado su vida, muchos de ellos, para darnos este precioso libro, que tú lo tienes polveado ahí en tu librero. Que llegue el domingo y le preguntas a tu esposa, ¿alguien vio mi Biblia? Pues sí, como no te interesa y la tienes ahí botada toda la semana, no sabes ni dónde está. Cuando hubo personas que murieron, hermanos. Casiodoro y Cipriano de Reina, que además tenían una teología calvinista para la información de mucha gente, y que escribió la traducción Reina Valera en sus diferentes, ¿verdad?, formas. Hermanos, fueron hombres que dieron su vida por el Evangelio. Hoy tenemos este precioso libro constituido por 66 libros, y que a veces los pastores no hemos entendido que debemos de enseñar alguno de esos 66 libros, por cuanto es la palabra de Dios. Pero cuando nos ponemos a interpretar a nuestra forma, extraemos títulos y enseñanzas, cuando todas las enseñanzas están aquí. Para poner un ejemplo, tan solo el Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 5, 6 y 7, nos da una disertación tan maravillosa del carácter cristiano, impresionante. Nos llama la sal de la tierra, la luz del mundo, nos enseña a orar, nos enseña el comportamiento del carácter cristiano al saber perdonar, a orar por nuestros transgresores, por la gente que nos tiene envidia y nos está atacando, que debemos de orar por ellos. Nos enseña acerca del ayuno. Hermanos, es el sermón nunca más predicado y que deberíamos de nosotros aprender. En algún momento del instituto, uno de los pastores que me dio clase me decía, la mejor forma de aprender a predicar como Jesús es estudiar el Sermón del Monte. Y cuando estudias ese sermón, hermanos, se te cae un velo y dices, Dios mío, ¿qué estaba yo haciendo? O sea, ¿cómo estaba yo enseñando a la iglesia? Cambia tu perspectiva de las cosas. Y el Jesús de la Biblia literalmente viene a tu corazón y te empieza a mostrar la forma de enseñar a la iglesia con su palabra. Si queremos hablar del pecado, pues hay que ir al Sermón del Monte. Sobre el perdón en el Sermón del Monte,
sobre la gracia, la misericordia de Dios, el sermón del monte. Ahí está la enseñanza. Pero cuando empezamos a sacar versículos de allá, de acá, que para acá, que quién sabe qué, ya la gente está mareada. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es usar la palabra de Dios de una forma correcta. El Señor se encarga de lo demás. Él es el que hace las cosas, no los seres humanos. Esa gran voz, hermanos, dice que era de como trompeta, era la misma voz del Señor Jesucristo, que Él mismo afirmaba ser Dios, diciendo: yo soy Yahweh, Yahvé, como lo quieras poner, el alfa y la omega, el principio y el último. Y le da la orden: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son las representativas de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Éfeso, que nosotros la vemos en el segundo viaje misionero de Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos. La iglesia de Esmirna y de Pergamo, que también están en el segundo viaje misionero. Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas esas iglesias en el segundo viaje misionero de Pablo las pone en un viaje sin precedentes, estableciendo el reino de Dios. Y que ahora, a través del testimonio del libro de los Hechos, podemos ver cómo Dios extendió su reino sobre Europa, porque estas iglesias están ubicadas en Europa. Las situaciones que se enfrentaron cuando fueron y predicaron en las iglesias. Cuando predicaron en Éfeso y entraron al templo de Diana de los Efesios y salieron medio muertos por la turba de los judíos. Imagínense los judíos y los gentiles en contra de los discípulos, yendo sobre de ellos para perjudicarlos por causa de que ellos estaban compartiendo el evangelio, mostrándoles al Señor verdadero, que estaba en contra de sus creencias. ¿Cuántos cristianos no han muerto así, hermanos? Por compartir el evangelio. Dios, amados hermanos, no ha escatimado en nuestra vida para dejarnos su palabra, para que podamos nosotros entenderla, aplicarla, vivirla y tener dentro de nosotros los principios que nos ayuden para solventar todas las situaciones de nuestra vida. Al principio el Señor nos pone sobre un tutor, que es el pastor. Pero después tenemos que crecer y desarrollarnos y nosotros aplicar los principios aprendidos a través de nuestra vida en la iglesia. Así quiero finalizar en esta mañana, en esta tarde, hermanos, ya tarde, haciendo una reflexión. Nosotros no estamos aquí para entretenimiento. No necesitamos luces para llamar la atención de la gente. No necesitamos grandes equipos de sonido. No necesitamos menos comodidades. Porque el evangelio siempre se predicó en las peores condiciones. Y si no, pregúntele a Juan el Bautista. Él predicaba en el desierto. Tristemente hoy la iglesia, por esa ignorancia, busca comodidades. Busca que le digan lo que quieren oír, que les animen el ego, su yo interno, pero no que se les siembre una semilla de conocimiento que lo lleve un día a que a través de sus principios resuelva las situaciones de su vida, las diferentes que hay. Tenemos situaciones con los hijos, tenemos situaciones como pareja, como esposos, tenemos situaciones en el trabajo, en el camino incluso. Hay tanta maldad que a veces nosotros somos presa de esa maldad.
Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Hice algo malo? No, fuiste preso de la maldad de este mundo. Y a veces Dios lo permite para que cuando estemos delante de su presencia y la gente diga, no, es que tú a tus hijos los protegiste. No es cierto. A ellos también los robaron, a ellos también les pasaron cosas. Hermanos, uno sale a la calle y uno no sale esperando recibir algo malo, pero hay tanta maldad allá afuera. En la semana salí a dejar un pedido con mi esposa. Estaba yo estacionado, estaba yo adentro en la camioneta, me robaron un tapón. Estaba yo adentro. Y dijéramos, estaba yo pajareando con el celular en el TikTok. No. Estaba yo viendo por el retrovisor a mi esposa porque se bajó a dejar un pedido y estaba yo viéndola y la estaba cuidando y volteaba por acá, volteaba para allá. De repente ya cuando me jalé estaba un señor y yo creo que por eso no me bajé, porque lo vi tan mal. O sea, la verdad hasta sentí el impulso y ahí le fallé a mi Señor porque me debí de haber bajado. Lo reconozco. Porque Dios puso en mi corazón dejarle para el refresco. Ya me había quitado, tenía el tapón en la mano. Estaba sentado, pero estaba así tan mugrosito, tan mal el Señor. Y vi mi tapón y yo me arranqué, dije, tiene un tapón. Y sentí el deseo de dejarle, le dije, le invito a la comida, ¿no? Y le dejo un 100 para que se eche algo, ¿no? Y sentí el impulso y no lo hice. Pero tal vez tampoco lo hice porque si me bajo y veo mi tapón, oye, mira, te debo ya dar 100 pesos. A lo mejor hasta me lo vende, ¿no? Bueno, tampoco estábamos en una colonia tan belleza como estábamos en La Guerrero, cerca del mercado. Cuidado cuando estacione sus coches cerca del mercado de La Guerrero. Pues ahí estábamos y se fue. Y entonces vi al Señor, todavía hasta me miró y se sonrió con el tapón así. Pero como lo tenía al revés, pues no vi que decía Honda, ¿verdad? Y pues dije, no, pues trae un tapón. Me fui, ya cuando llegué a casa, le dije a mi esposa, le voy a dar la varita a la camioneta y me estaciono. Y le digo, oye, me quitó el tapón. Y yo puedo decir, hermano, Señor, ¿qué acaso no me proteges? ¿Soy tu siervo? No, hermanos, simplemente somos a veces presa de la maldad. Al final dije, ojalá que al vender ese tapón, ese señor ha tenido para comer. Dije, al final pues, no estaba tan nuevo que digamos. ¿Vea? Yo creo que ya me está diciendo el Señor que le compre otros taponcitos a mi camioneta porque ya están ahí todos rotos, pero bueno. Es que a veces no nos enfocamos en las cosas materiales, hermano. Bueno, es mi forma de pensar, yo respeto la de los demás. Pero nunca ha sido mi forma de pensar ver las cosas materiales. Trato de vivir un día a la vez y sé que todas las cosas que son mías le pertenecen a Él. Y están en sus manos. Así es que si Él dejó que le quitaron un tapón a su camioneta, pues bueno, Señor, pues al final es tuya. Así es que no vivamos en ese afán. La exhortación entonces, hermanos, es a que vivamos de una forma correcta delante de la presencia de Dios. Póngase de pie, hermano. Y en esa disposición de su corazón, hermanos, permita que el Señor, con su Santo Espíritu que ha puesto cerca de nosotros su palabra, ministre en nuestro corazón. No se necesita de una prédica motivacional para restauración, para bendición, ni un tema especial, hermanos. Lo único que Dios está buscando es la disposición del corazón. Y sé que todos enfrentamos situaciones, aflicciones, circunstancias. A veces perdemos a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino. A veces, como nos pasó en esta semana a mi esposa y a mí, pues somos presa de a veces de esas personas que a veces por necesidad, porque yo entiendo, a veces hay gente que lo hace por necesidad, aunque no se justifica ese mal acto, porque la Biblia dice no robarás, pero tal vez él roba porque no conoce la palabra, y ahí está nuestra responsabilidad. Porque tú te puedes enojar porque alguien te roba o te hace algo, pero ¿y tu responsabilidad? Tal vez te está diciendo apúrate porque esto se está acabando. Y a lo mejor nosotros vemos esa
ese mal que vino a nosotros momentáneo, pero no juzgamos que Dios está exigiendo más responsabilidad y nos dice, sigue predicando, no pares. Y yo me topé con una persona que no conocía el Evangelio y me robó. Tal vez por necesidad, tal vez porque tiene algún vicio, no lo sé. La verdad es que él ya era grande de edad. Creo que fue más por necesidad. Y sinceramente creo y deseo en mi corazón que le haya servido ese tapón de mi camioneta para que le haya tenido para comer. Y a veces se nos pasa, porque yo hoy lo reconozco y así lo veo, que pude haberme bajado. Pero como andamos en nuestra mente en otras cosas, a veces descuidamos la voz de Dios. Y bueno, podemos decir al Señor, te fallé. Pero como Dios es siempre un Dios de oportunidades, de bendición, y nos hace aprender cosas que a veces nosotros no vemos. Así que en cada circunstancia, mejor aprende a ver las cosas buenas. La enseñanza que Dios puede traer a tu vida en medio de la situación. Y vive una vida verdadera de bendición. Porque cada situación de nuestra vida es una enseñanza para nuestra bendición y nuestra prosperidad espiritual. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar, inclina tu rostro y empieza a hablar con tu Padre. Centra tu corazón. Como le decía yo a esa joven, hija, cierra tus ojos. No podemos visualizar la hermosura, la majestad de nuestro Señor. Hasta sería ofensivo si quiere imaginarnos cómo es Él. Pero sí puedes hablarle y puedes pedirle al Espíritu Santo que transforme tus palabras y te puedas acercar a Él con todo tu corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida. Pongo en tus manos, Señor, mi trabajo, mi vida, mis necesidades, las necesidades de mi casa. Porque no estamos exentos de sufrir aflicción, a veces un desaire, a veces una opresión en nuestra vida, Señor. A veces el experimentar una tragedia o una situación difícil. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú puedes estar con nosotros en medio de toda circunstancia. Y si estás padeciendo una enfermedad, Dios puede usarte a ti mismo. No necesitas que el pastor ponga tus manos, porque yo no soy nadie. Las manos en ti para que a través de un supuesto poder que yo pueda tener o una supuesta unción, tú recibas algo. Tú solamente pon tu mano ahí donde sientes la molestia y dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi riñón, aquí está mi estómago, aquí está mi mente. Aquí está mi afección, Señor, yo la pongo delante de tu presencia y te ruego que tengas misericordia de mí, Señor, porque ninguna enfermedad y ningún proceso que enfrente, Señor, me hará desistir de amarte, ni hará desistir, Señor, de mi gratitud hacia ti, porque lo más glorioso ya lo has hecho, que es mi salvación. Lo más poderoso ya lo has hecho en mi vida, Señor. Así es que si tú tienes misericordia hoy de mí, puedes traer sanidad a mi vida y a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, quitando de mi corazón toda amargura, todo dolor, toda angustia, trayendo a mi vida, si es necesario, el perdón hacia un familiar, hacia un amigo, hacia un compañero, hacia un hermano. Y, Señor, de todo corazón perdonarlo. No quiero ser como la gente insensata, que según alaba tu nombre, brinca y salta y tiene odio con los hermanos, y no los puede ver, y no los puede saludar, porque eso es hipócrita delante de ti. Tu palabra dice, Señor, si tienes o sabes que algo tienes con tu hermano, deja tu ofrenda, y ve y restáurate con tu hermano, y después ven y presenta la ofrenda, porque solamente así es grata delante de tu presencia.
No queremos presentar la ofrenda de Caín, queremos presentar la ofrenda, Señor, de tu siervo Abel, que estuvo delante de ti, Señor, ofreciendo la ofrenda que a ti te gusta, la ofrenda correcta. Por tanto, Señor, te rogamos que quites todo eso que está estorbando a nuestro corazón, a nuestra vida, para el crecimiento, el desarrollo de nuestra alma, para que el propósito tuyo se logre un día sobre mi vida. Y Señor, si me consideras digno de servirte un día en una iglesia, de tener un rebaño, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. O servirte en cualquier cosa, aquí estoy. Soy tu siervo, soy tu hijo, Señor. Y estoy solo para servirte a ti, el único digno de toda mi alabanza, de mi honra, al único digno de ser el rey de mi hogar y de la vida de mis hijos. Gracias, Padre, por estar en mi hogar. Gracias, Padre, por estar en mi trabajo conmigo, aunque a veces las opresiones y las preocupaciones y las responsabilidades distraen mi mente de ti, Señor, pero yo sé que estás conmigo en el trabajo, yo sé que estás conmigo en la casa, con mi esposa, con mis hijos, y estás haciendo una perfecta voluntad en nosotros. Aquí está mi carácter y mi actitud, Señor, que no sean un estorbo para mi crecimiento espiritual. Hazme manso y humilde de corazón. Perdóname si critico a alguien, Señor. Perdóname porque no es mi intención. No juzgo a la persona, juzgo el acto incorrecto delante de tu presencia. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, porque todos de alguna forma te fallamos, pero estamos conscientes de tu hermoso sacrificio en la cruz, de la sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, rebeldía e injusticia, y considero en esta hora que eres digno de mi alabanza y mi adoración. Y quiero invitarte, hermano, que abraces a tu hermano que está a tu lado así. Eso lo hicimos el viernes y fue una gran bendición para nosotros. Y dale un abrazo al que está allá a tu lado. Y después que le des ese abrazo amoroso, hermano, tómalo así, todos juntos, así de los hombros. Nos abrazamos juntos. ¿Y qué le parece si alabamos a Dios? Si le cantamos una alabanza y le damos gracias. Porque aquí estamos hoy, no sabemos mañana. Y tal vez te pierdas la oportunidad de estar con tu hermano si Dios nos llama a su presencia. No lo sabemos. Pero no hay como vivir en armonía, en unidad, en coinonía. A lo mejor te enojaste con tu esposa y este es el momento de que todo se aclare. O con tu esposo. O con tus hijos si está ahí. O tu amigo. O tu hermano. Yo creo que no hay nada más hermoso que el Señor nos vea unidos y nos vea en esa relación. Así es que allí en tu lugar, cierra tus ojos. Y vamos a cantar una alabanza y pido al DJ que nos ponga una alabanza para alabar a nuestro Dios y darle gracias. Gracias por su bondad, por su misericordia, por su amor. Hace muchos años, cuando nací a esta iglesia, escuché una alabanza preciosa. Si hay alguien aquí atrás, a lo mejor estoy hablando solo. Pero si está ahí el DJ, quisiera pedirle que nos complazca con una alabanza muy conocida y que ministra mucho en nuestros corazones y que se llama Algo está cayendo aquí. La primera vez que yo escuché esa alabanza tocó muchísimo mi corazón, porque lo único que puede tocar nuestros corazones es la presencia de Dios. Así que algo está cayendo aquí, si está ahí el DJ. Y vamos a cantar esa alabanza. En esa actitud, cierra tus ojos y centra tu corazón en Dios y cántale esta hermosa alabanza a Dios. Y dile al Señor, con toda tu alma, con todo tu corazón, y deja que la presencia de Dios, porque donde es invocado su nombre,
Y en la alabanza de su pueblo, Él está ahí. Él está ahí.